les mencionábamos hace instantes, el Centro de Investigaciones Económicas presentó un proyecto de movilidad sostenible para el área metropolitana y como les mencionamos es momento de darle la bienvenida al economista y también experto en movilidad y transporte, Gonzalo Márquez. Bienvenido, Gonzalo, un gusto, gracias por su tiempo. Muchas gracias por la invitación. Por favor, queríamos conocer más sobre este proyecto, sobre la situación del transporte en nuestro país, por qué surge, pero bueno, vamos de lo general a lo particular, después nos detenemos bien en el proyecto, porque incluso en la presentación del mismo ustedes mencionaban que el transporte va en declive desde la década del 90 para acá. ¿Cuáles son las características del transporte en esta área en particular aquí en Uruguay? Bien, nosotros conformamos hace 2 años un grupo de estudios en transporte y movilidad dentro del Centro de Investigaciones Económicas, el CIMBE. El primer año, el año pasado, el 2023, estuvimos abocados a la realización de un diagnóstico. Ese diagnóstico fue presentado públicamente hacia fin del año pasado en una actividad abierta que contó con la participación de todas las empresas, de las organizaciones de los trabajadores, de sus sindicatos, de los usuarios y también de los organismos que tienen competencias, los gobiernos departamentales y el Ministerio de Transporte. En términos resumidos, ese diagnóstico que presentamos lo que mostraba es un declive continuo en lo que es la cantidad de pasajeros que el sistema de transporte traslada. Esto es, los pasajeros, en la medida que los ingresos han ido incrementándose en los últimos 30 años, sí, van resolviendo su movilidad. Exacto, van resolviendo su movilidad de forma privada a través de la compra de automóviles. La consecuencia que eso tiene es lo que viene siendo en los últimos 10, 15 años un incremento muy pronunciado de la movilidad individual y asociado a sus consecuencias, que tiempos de viaje que se van extendiendo, congestión que antes era un fenómeno muy localizado y hoy es un fenómeno que está presente. Un parque automotor también que está saturado. Es que la infraestructura básicamente es la misma y en la medida que hay cada vez más vehículos que están poblando las calles, eso afecta a todo el mundo. También al transporte público, que ha visto deteriorados sus tiempos de viaje. Cada una de las líneas demora hoy 10, 15, 20 minutos. Nosotros hicimos un estudio de muchas líneas, en todas ellas la conclusión es la misma. Los tiempos de viaje se van deteriorando, pero es lo mismo también lo que ocurre con las personas que se mueven en automóvil, ¿no? Te voy a preguntar ahora sí sobre las características generales, cuáles son las aristas que va a abarcar este nuevo plan de movilidad que propone CIMBE. Bueno, parados en ese diagnóstico, nosotros definimos sobre cuáles son los atributos que el sistema de transporte debiera de ser capaz de actuar para poder recuperar la preferencia de las personas. Y esto es clave porque se trata de recuperar la preferencia, que las personas opten por utilizar el transporte público, sobre todo en sus traslados rutinarios, ¿no? Entonces allí hay 2 o 3 variables que son las variables clave, son las variables en donde cualquier intervención tiene que ser capaz de mover la aguja. En primer lugar, los tiempos de viaje que se han venido deteriorando, es necesario mejorarlos, para lo cual hay que generar una serie de intervenciones que puedan disminuir fuertemente los tiempos de viaje. Ahora entraremos sobre cuáles son. Y asociado a los tiempos de viaje, y también está es el mismo paquete, tiene que ver con la frecuencia. Porque la frecuencia, o sea, la cantidad de veces que un vehículo pasa o qué tan frecuentemente pasa, también afecta al tiempo de viaje y de hecho ese tiempo de viaje que las personas viven con mayor incertidumbre, porque están esperando en una parada sin saber exactamente cuánto más van a esperar para tener que llegar. Entonces, teniendo en cuenta que esos son los atributos que hay que jerarquizar, junto con la comodidad y los aspectos ambientales, esos son los 4 aspectos que son más valorados por las personas. Allí nosotros definimos un conjunto de pilares que debieran de guiar la transformación. El primero, está en la base, antes incluso de hablar de los propios proyectos particulares, es la transformación institucional. Se necesita la generación de una institucionalidad nueva, metropolitana, que tome y que concentre lo que hoy son las potestades que están dispersas en los 3 gobiernos departamentales de San José, Montevideo y de Canelones y el propio Ministerio de Transporte, que las concentre y que pueda desarrollar una mirada única, integral, para desarrollar el transporte público, ya no en una ciudad o en 2 o en 3, sino en el conjunto del territorio del área metropolitana, porque las necesidades de las personas tienen que ver con eso. Las necesidades no están dadas por si vivís 100 metros de un lado del Arroyo Carrasco, 100 metros después, o si vivís a un lado de Santa Lucía o al otro. Esos límites son límites administrativos. Y tomando en cuenta la urbanización que ha crecido también para es que eso es lo que ha ocurrido, sí, se desborda y el fenómeno de lo metropolitano desborda las propias ciudades. Entonces, yendo ahora sí a las intervenciones concretas. Nosotros planteamos la creación de 2 líneas de alta frecuencia, así es como las llamamos, que serían la única línea, una línea única que tendría, una de ellas recorrería Ciudad Vieja, 18 de julio, 8 de octubre, Camino Maldonado, hasta Zona América,
esa sería la línea que recorre el principal corredor de transporte público del área metropolitana, que es el corredor de 8 de octubre y Camino Maldonado, y luego una segunda línea en donde tendrían un tramo común con esta anterior, que sería 18 de julio. En este caso, esta línea uniría Plaza Independencia a través de 18 de julio, tomando por Avenida Italia y Gian Atasio hasta llegar al Pinar. La primera línea es de unos 20 kilómetros, la segunda línea de unos 30 kilómetros. La frecuencia que nosotros estamos planteando para la primera línea, la de 8 de octubre, es una frecuencia de 2 minutos. O sea que cada 2 minutos estaría pasando un vehículo, no un vehículo convencional, un vehículo de mucho mayor porte de lo que hoy tenemos, para aumentar la capacidad de transporte y que también pueda mejorar las condiciones de ocupación de las personas. Por lo medioambiental. Un vehículo 100% eléctrico, con accesibilidad total y completa, con 4 puertas amplias. ¿Para qué? Para que las personas puedan acceder en simultáneo a subir por las 4 puertas. Y esto es clave para bajar los tiempos de viaje. Comparemos lo que es la situación hoy, en donde las personas suben de a uno por la puerta delantera, tienen una interacción con el conductor cobrador, algunas personas pagan con 500 pesos, otras con 1000, y bueno, esos son segundos que el vehículo está detenido. En promedio, cuando las personas, en un esquema de ese tipo, las personas demoran 3 segundos en promedio cada una en abordar la unidad. O sea que si en una parada hay 10 personas, va a demorar 30 segundos, el vehículo va a estar detenido. ¿Cómo se abonará entonces? Nosotros lo que planteamos es, a lo largo de estas 2 líneas se generan unas infraestructuras en donde las personas abonan su viaje, lo validan antes, se abren unas puertas en donde las personas entonces ya están adentro de una estructura donde están protegidos, cubiertos, una estructura que está cerrada, climatizada, protegida de las inclemencias, vigilada y con limpieza, con todos los servicios que tiene que tener, que tiene 4 puertas. Y allí están esperando su única línea, la línea que los va a llevar hasta su lugar de destino, hasta alguno de los 4 nodos en donde van a poder combinar, conectar con otras líneas que los puedan llevar a su destino final. Entonces, cuando viene ese vehículo, un vehículo de 25 metros, 100% eléctrico, que una vez que se aproxima, se abren 4 puertas amplias de 1,20 m, 1,40 m de ancho, que permiten que una persona sube y otra baja en forma simultánea a través de 4 puertas, y eso hace que en vez de demorar 3 segundos por persona, se demora 0,3 segundos por persona. Entonces, ese mismo vehículo que en esa parada con 10 personas estaba 30 segundos detenido, pasa a estar 3 segundos detenido. La sumatoria de esos tiempos de detención, tengamos en cuenta que típicamente una línea hace 50 o 60 paradas, son muchos minutos de tiempo detenido, y este es uno de los factores que baja drásticamente los tiempos de viaje, porque no entendamos que mejorar los tiempos de viaje quiere decir que los ómnibus van a ir como locos por las calles. Sí, claro. No se trata de eso, tiene mucho más que ver con una operación mucho más limpia. Hoy hay veces que, por ejemplo, por la saturación de líneas que hay, por ejemplo, en 8 de octubre o Camino Maldonado o Avenida Italia, incluso cuando un vehículo quiere aproximar, cuando un ómnibus quiere aproximar a la parada, de repente hay 2 o 3 unidades que ya están allí y tiene que estar esperando a que se desocupe. Bueno, eso es por la sobreoferta, el exceso de vehículos que hay. Nosotros vamos a estar racionalizando cada uno de esas líneas. Y en el caso de la de Avenida Italia, la frecuencia es a 4 minutos y con la misma lógica, con el mismo tipo de infraestructuras para disminuir fuertemente los tiempos de viaje. Te quiero preguntar para ir redondeando, porque nos quedan 2 minutos nada más, me parece sumamente trascendente. Para hacer tangible un proyecto de estas características, yo te mencionaba que estuve hablando antes de ayer con el presidente de CUTSA, Juan Salgado, uno de los actores que tiene que ver obviamente con parte importante del transporte de pasajeros de nuestro país, y lo veía con buenos ojos al proyecto. Pero te quiero preguntar, por favor, con un resumen que tú me hagas. ¿Qué tan viable y de quién depende la decisión de que esto se plasme en la realidad efectivamente? ¿Cuáles son los plazos? ¿Cuándo comienzan las negociaciones? ¿Quién lo define? Bueno, si todos los actores han visto también como Salgado con buenos ojos la iniciativa, porque son muchos los involucrados. 2 minutos tengo nada más. Este conjunto de propuestas tiene que ser liderado desde un gobierno nacional, por la entidad de los montos involucrados en las inversiones, y es típicamente una agenda de un gobierno que comienza, el que sea, pero es típicamente una agenda que tiene que hacerse propia, y por eso la oportunidad para nosotros de presentar esto, cuando hoy están, digamos, todos los partidos políticos pugnando por llegar al gobierno y que puedan hacer suyo este conjunto de ideas. Entonces, esta agenda tiene que ser apropiada típicamente por un gobierno nacional, que tiene que obtener los acuerdos con los gobiernos departamentales para que en conjunto esto se pueda impulsar. Nosotros hemos tenido instancias previas de presentación de todo esto a todos los gobiernos departamentales y el gobierno nacional, a todos los partidos políticos. Con todos ellos, parte de nuestro trabajo fue en los meses anteriores
proponerles todas estas ideas, tener instancias de intercambio. La recepción ha sido muy buena por parte de todos los actores. Y en paralelo también hemos trabajado con los propios actores de las empresas de transporte y los trabajadores y los usuarios. Los usuarios están en el centro de cualquier propuesta de transformación. Ese es el centro. Como decíamos, el centro es la disminución de los tiempos de viaje. Nosotros tenemos simuladas que las disminuciones podrían ser entre 25 y 30 minutos de disminución de tiempo de viaje de punta a punta. Y cuando uno eso lo calcula para todos los usuarios que se mueven en esas líneas, estamos hablando de 18 millones de horas de disminución de tiempo de viaje en el transporte público por efecto de estas intervenciones. Sí, será conveniente entonces, porque uno lo ve desde el lado del usuario, obviamente. Gonzalo, ya te despido, solo la cifra estimada de inversión y te dejo. Unos 530 millones de dólares de inversión. Nosotros propusimos a su vez un esquema de repago. Una parte saldría de lo que sería el ahorro producto de la electrificación de todo el sistema de transporte, que estamos proponiendo que sea 10 años. Otra parte surgiría de lo que sería la captación de nuevos usuarios, que estamos estimando que sería de un 6% de nuevos usuarios que se podrían captar gradualmente. Y la última serían aportes del gobierno nacional, que serían decrecientes en el tiempo, en la medida que se van generando los ingresos por parte de los nuevos usuarios que se van incorporando y se van generando los ahorros producto de la electrificación. Perfecto. Gonzalo Márquez, representante de SINVE, estuvo en BTV Noticias. Gracias por tu tiempo. Muchas gracias por la invitación.